Bien, aquí estamos de vuelta con el Matutino del País. Gracias por seguir con esta conexión. Hoy, en este día de hoy, ya jueves 11 de julio, tenemos una persona muy grata en la mañana de hoy para pasar a conversar con ella. Jonian. Así es, nos honra recibir a una destacada activista feminista y luchadora por los derechos de la mujer, Sergia Galván, muy conocida en nuestra sociedad por su activismo y obviamente por su actividad siempre positiva en favor de los derechos de las mujeres y de todo ese movimiento feminista. Así que, Sergia, gracias por estar con nosotros y bienvenida al Matutino del País. Buenos días, Sergia. Buenos días. Buenos días. Después de unos días detrás de Sergia. Quiero decir que fue muy grato cuando recibí esa llamada de Francis. Sí. Es muy placentero para nosotros tenerte, Sergia. Hay una discusión, lógicamente, pública en la que tu presencia es necesaria. Tú, como defensora de la mujer, de las luchas femeninas que han estado desde hace mucho tiempo en el país. Queremos ver tu opinión con respecto a esta decisión, a este alaraco de una vez más del diputado Cedeño, a propósito de unas acotaciones que hacía con respecto a su compañera, a su mujer, a su cosa que es de su propiedad, porque él se refiere a la mujer, a su esposa, como si fuera un objeto, como si fuera... ¿Qué percepción tú tienes de esa desfachatez del diputado Cedeño? Yo creo que esto es muy complejo. Primero porque el diputado Cedeño no es cualquier persona. Es un funcionario público que tiene una función pública que la ejerce en nombre del pueblo dominicano. Eso es muy claro en el artículo 76 de la Constitución. Y su investidura incluso es una investidura que tiene implicaciones porque por su función, por ejemplo, puede interpelar, tiene el mandato, por ejemplo, de interpelar a funcionarios públicos que violentan el orden legal, el orden jurídico, que su conducta, que tienen conducta que son reprobables. Tiene la función de fiscalizar que se cumplan las leyes, las normas, de garantizar la integridad y la función esencial del Estado. Entonces, con este tipo de conducta, se aleja de todo eso. Yo decía ayer, bueno, como una persona que tiene la responsabilidad de fiscalizar el cumplimiento, por ejemplo, de la ley 2497, o del principio constitucional de la dignidad humana, la integridad, cómo esa persona puede interpelar a cualquier funcionario en función de eso. Entonces es grave, porque él, por su alta investidura, está obligado, está comprometido a mantener otro tipo de conducta. Y lo que él planteó es muy grave porque, primero, una violación a la misma ley 2497 que reconoce, por ejemplo, la violación sexual dentro de la relación de pareja. Eso fue uno de los logros de esa ley 2497 y él se declara violador de esa disposición. Sí. Pero además... la manera, por ejemplo, aquí está sancionado el engaño. Entonces él está incentivando ese tipo de conducta. Entonces esto es grave. Y habla de verdad de la necesidad de que nosotros hagamos un esfuerzo por adecentar ese Congreso. Ahí hay mucha gente en el Congreso de mucho prestigio, pero conducta como esa realmente... cuestionan al Congreso y de hecho arrastra a personas muy honorables que hay en el Congreso. Entonces, por eso me parece también muy importante que se mande un mensaje fuerte de que ese tipo de conducta no es permitido. Y quizá eso le puede servir a otros legisladores que también tienen ese tipo de conducta. Sí, yo digo, bueno, yo me imagino, digo, bueno, nuestros hijos, nuestros nietos, viendo
a un representante del pueblo con ese tipo de conducta? ¿Qué mensaje estamos llamando? Por suerte la Estamos reacción ha enviando. sido abrumadora y de Sí, alguna de la sociedad manera en sentido ha habido general. la oportunidad de ponerlo en su puesto. Eso Sí. me parece, la verdad, saludable, porque este país se merece algo mejor. Sergio, ¿y cuál ha sido la posición que ustedes están asumiendo, sobre todo ahora con este tema del Código Penal, Sí. que hemos visto que incluso han dejado de lado una lucha que ustedes han tenido durante mucho tiempo del tema de las 3 causales? Y de hecho se aprobó en el Senado, pasando de lado, sin mirar el tema de las 3 causales. Ahora los diputados lo aprueban en primera lectura, pero dicen que lo van a enviar a una comisión especial, pero el hecho es que ya está aprobado sin las 3 causales. Y ha habido una ignorancia en torno a este tema. Sí, bueno, primero este código no solamente retrocede Sí. por no incluir las 3 causales, somos de los pocos países en el mundo que tenemos la penalización total del aborto, que dicho sea de paso es una doble moral, porque justamente aquí la gente que tiene posibilidades económicas y materiales, cuando tienen necesidad de recurrir a la interrupción del embarazo, se van a Miami, se van a Puerto Rico, Exacto. se van a Cuba y acceden. Pero esto es grave, primero porque la penalización absoluta contraviene la Constitución. La Constitución dominicana es clara en el artículo 42, numeral 1, donde dice que ninguna persona puede ser sometida a un procedimiento o a una práctica que vaya en menoscabo de su salud, de su integridad y de su dignidad. Y cuando a una mujer, y voy a poner el caso de Esperancita, una mujer con leucemia, que la sometieron a un procedimiento para esperar la maduración de un feto que fue en detrimento de su salud. Menoscabaron su salud. Esa niña se fue consumiendo en ese centro, en contra incluso de su voluntad. Entonces ella fue sometida a un procedimiento que fue en menoscabo y en detrimento de su salud, de su integridad y de su dignidad. Entonces esto es grave. Incluso en el caso de violación, que es una de las causales que hace años también estamos luchando, obligar a una niña, a una mujer que ha sido violada y obligarla en contra de su voluntad a continuar con ese embarazo, es algo que afecta a su dignidad, su integridad, y es un acto de tortura, obligarla. O un caso de un embarazo inviable, un embarazo que viene sin cerebro, que clínicamente se demuestra que va a morir inmediatamente nazca. Entonces, obligar a una mujer a que lleve 9 meses ese embarazo, a sabiendas de que va a morir, es un acto de tortura. Es como decir, mira, tú eres una incubadora, tu sentimiento, tu integridad, tu dignidad, eso no importa. Entonces esos son actos que ya están incluso en los tribunales internacionales, han sido catalogados como actos de tortura cruel e inhumano. Y yo quiero aclarar también que estas 3 causales, estas 3 excepciones, que son casi de vida o muerte, tampoco obligan a toda la población. Si una mujer que es violada dice, bueno, yo estoy en condiciones de continuar con el embarazo, el Estado debe garantizarle. Y las 3 causales no le obliga. Sí. Las 3 causales no obliga a ninguna mujer. Ahora, la penalización sí obliga a todas las mujeres. Entonces yo creo que esto es grave, que es una medida totalmente irracional. Y yo me pregunto, bueno, ¿cuál es la función de una ley? ¿Para qué son las leyes? Sí. Es para resolver un problema. ¿Con la penalización absoluta resolvemos el problema? No. Simplemente desviamos el problema y simplemente pasamos
a que pague con su vida o con su salud la población en mayor situación de vulnerabilidad. O ocultamos el problema. Las porque mujeres la práctica- pobres, o lo ocultamos. Lo ocultamos. Una doble moral. Una Yo doble no lo moral. soluciono, yo lo oculto. Y dejo que la gente resuelva, Que que la no- gente en la resuelva. práctica he estado resolviendo toda Claro. la vida. Porque en su sano juicio, cuando una mujer está en un quirófano que corre peligro su vida y hay necesidad de interrumpir un embarazo y el médico, el cirujano viene y le dice, mira, si continuamos con este embarazo, esta mujer va a morir. Sí. Yo creo que no hay un dominicano o una dominicana que diga, no, doctor, déjela morir. Porque lo otro es que las causales tampoco, la penalización total del embarazo tampoco sana al feto, tampoco protege al feto, no lo protege. Entonces, yo creo que esto es una medida irracional, injusta, que pagan las consecuencias las mujeres pobres, las mujeres jóvenes, las mujeres de escasos recursos. En el país mueren cada año alrededor de 150 mujeres de mortalidad materna. En 2023, 143 mujeres de muerte materna. El 46% mujeres menores de 24 años. O sea, son nuestras jóvenes. Y la mayoría de esa causa evitable y un porcentaje importante entre un 15 y un 20% asociada al aborto en condiciones de riesgo. Entonces, nosotros no estamos prestando atención al problema. Y una ley que no resuelve, que no contribuye a resolver un problema, es una ley que no te sirve. Es una ley que no cumple su función. Entonces nosotros tenemos que ver también todo este asunto de la penalización absoluta del aborto en un contexto muchísimo más amplio. Que tenemos que analizar, bueno, ¿qué pasa con la mortalidad materna? ¿Qué pasa con los suicidios? ¿Tú sabes la cantidad de jóvenes violadas que terminan en suicidio, fruto de un embarazo? Nosotros tenemos alrededor de 7.000 delitos sexuales cada año. Y de esos delitos sexuales, de esos 7.000 aproximadamente delitos sexuales, a veces un poco más, a veces un poco menos, alrededor de 2.000 son violaciones sexuales. Y 500 de eso en promedio son incestos, son violaciones a niñas. Entonces, realmente, nosotros tenemos que ver este problema en su integralidad. Y la función del legislador, de la legisladora, buscar soluciones, es aportar soluciones a esos problemas, no evadirlos. ¿Qué hacer a partir de ahora, a partir de esa realidad que se manifiesta una vez más en el Congreso Nacional, donde se saca del escenario un tema tan importante para el sector que tú representas? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué pretenden hacer? Nosotras vamos a seguir como hemos seguido durante estos 20 años en la lucha. Nosotras demandamos que si la Cámara de Diputados, que lo va a discutir, lo aprueba, pedimos que el presidente de la República lo observe, como lo han hecho en 3 ocasiones el presidente Fernández y el presidente Danilo Medina, porque también la legislación tiene que responder a lo que es la aspiración de la ciudadanía. El 68%, en una encuesta reciente de Barómetro de las Américas, el 68% de la población está de acuerdo con la despenalización. Incluso va más. El 68% está de acuerdo cuando se afecta la salud incluso de las mujeres. Entonces yo creo que las autoridades tienen que prestar atención también al reclamo de la ciudadanía. Y yo quiero decir que el Código Penal no solamente se trata de las 3 causales. Eso. Sí. Hay muchos problemas. Está todo el problema de
de la corrupción, el desfalco del Estado, del patrimonio público. Aquí prescribe la corrupción, el desfalco del Estado. Entonces yo creo que ese es un problema grave. Está todo el problema de la discriminación, que para mí es gravísimo, porque contraviene la Constitución. La discriminación es un bien protegido en la Constitución. Protegernos de la discriminación es un bien constitucional y es una función esencial del Estado. ¿Y qué plantea este código? Que el Estado no va a poder perseguir, investigar la discriminación, porque está puesta como una acción pública a instancia privada. O sea, se comprueba, se denuncia que en un centro de salud, que en una empresa, en un centro escolar, exacto, se está discriminando a alguien por cualquier razón. Es más, hasta en los medios de comunicación, pon tú que haya una discriminación con la asignación de las frecuencias de transmisión, pero el Estado no va a poder perseguir, investigar eso, a menos que no haya una víctima que esté en disposición de actuar en la justicia. Sí. Pero si esa víctima en el proceso, ya sea por amenaza, ya sea por soborno, se retira del proceso, el Estado no puede proseguir con el hecho. Entonces esto es grave porque va a dejar en la impunidad muchos actos de discriminación, pero además establece figuras que son muy complicadas, como las jurisdicciones militares, que son reminiscencia de sistemas dictatoriales. Correcto. Los crímenes y los delitos que se cometen al interior de las instituciones militares son sancionados y resueltos ahí. A una teniente la violan en su batallón y eso se resuelve ahí. Mismo, sí. Se resuelve ahí mismo. Un tribunal especial donde están ellos mismos, que son juez y parte. Y el otro también es el artículo 14. Establece que las iglesias están exentas de responsabilidad penal. Esto es grave. Y yo quiero decir que esto es una puerta abierta a la evasión fiscal. Una gente que quiera evadir fiscalmente, tú pones una iglesia y como las iglesias están exentas de impuestos, entonces tú importas, haces lo que tú quieras haciendo evasión fiscal protegido en una iglesia. O también se presta al lavado. Sí. O sea, tú puedes venir y crear dentro de tu iglesia mecanismos, instituciones, centros para lavar, para hacer lavado de activos, para el narcotráfico, además del encubrimiento a los crímenes sexuales. Nosotros vemos como en muchísimos países las iglesias han tenido que pagar millonadas en resarcimiento a las víctimas de pederastia. Sí. Pero este código evade de responsabilidad penal a las iglesias. Ayer me estaba comentando una gente que en su iglesia el domingo el cura en su prédica dijo: esto es muy peligroso porque esto incluso no nos beneficia a nosotros, porque van a venir, esto va a ser una cuna también de delincuentes y eso lo que va a hacer es desacreditarnos a nosotros como iglesia. Entonces yo creo que esto es grave, en nada beneficia esto a la iglesia y quiero decir justamente las iglesias que están en problemas serios también de credibilidad. Yo decía ahorita que, por ejemplo, el Barómetro de las Américas en la encuesta del 2023 plantea como, por ejemplo, la religión católica ha perdido el 20% de su afiliación de 2008, que era un 67%, a colocarse en un 46% en el 2023. Nunca la Iglesia Católica había tenido menos del 50% de feligresía. Entonces, esto es grave. Yo creo que esto remite también a una reflexión profunda. Lo que decíamos ahorita, por ejemplo, de las violaciones sexuales.
y que alude también al diputado Cedeño. Sí. La violación dentro de la relación de pareja es una cosa que ya fue contemplada en la ley 2497. Aparentemente fue lo que originó sus declaraciones tan torpes, ¿no? Exactamente. Porque hay el interés de hacer variar eso en el nuevo Código Penal, justamente. Tú sabes que la ley 2497 la protege. La protege. La protege eso. Entonces, yo creo que... y además lo considera como un ilícito, como una expresión de violencia de género, que tú forces a tu compañera. Claro. Incluso, por ejemplo, todo lo que tiene que ver... Es una relación no consentida. Sí. Exactamente. Ahora, por ejemplo, también este código elimina las agravantes a la violencia de género. ¿Qué queremos decir? Que si hay una agravante, por ejemplo, una mujer golpeada, una mujer... se comete violencia, agresión, violencia de género. En la ley 2497 y en las versiones anteriores del código se contenían agravantes. ¿Qué son esas agravantes? Bueno, que si esa violencia de género se comete, por ejemplo, contra una mujer con discapacidad, eso se agrava. Si esos golpes se dan a una mujer con discapacidad, eso se agrava. Si esa agresión se comete, por ejemplo, contra una mujer de 80, 90 años, eso era agravado. Si esa violencia se ejercía contra una mujer en un estado crítico de salud, eso se agravaba. Entonces, ahora esta nueva versión, esta versión que le llaman el Código de Rogelio, elimina estas agravantes a la violencia de género. Entonces, todo esto son retrocesos. Lo otro grave, y que a mí me parece muy grave, es que dentro de la medida de protección, una de las cosas que hemos pedido es que, por ejemplo, a los victimarios, una gente que es sancionada por violencia de género, por violencia sexual, por agresión sexual, haya una retención automática del arma de fuego. Entonces, ¿qué pasa? Este código elimina eso. Entonces, esto es peligroso, porque ¿qué pasa? Muchas veces los agresores, una vez lo sueltan, una vez cumplen con sus medidas, están con el arma, o la mujer va y pone la denuncia, y entonces como él se queda con el arma de fuego, va y la mata. Aquí el 49% de los feminicidios es con arma de fuego, el 49%. Entonces, esto también es grave. O sea, hay un señor que tiene una conducta violenta y tiene un arma de fuego, vamos a retenerle esa arma de fuego hasta que esa persona... ¿Se ha avanzado lo suficiente, Sergia, en esa persecución a esa conducta violenta que agrede y que promueve la violencia intrafamiliar? Mira, yo creo que hay avances, o sea, no podemos negar los avances, o sea, negar los avances sería negar parte también de esta lucha. Aquí alrededor de 62,000 denuncias se ponen cada año porque hay donde ponerla. Aquí en este país alrededor de 7,000 mujeres son rescatadas cada año a través del 911, de la línea de emergencia asterisco 212. Entonces yo creo que ha habido avance, pero no es suficiente y no podemos permitir que se retroceda. Yo creo que la lucha está en seguir fortaleciendo el sistema de atención, el sistema de protección y mejorar también nuestro sistema jurídico. La presencia de Miriam Germán al frente del Ministerio Público de alguna manera ha favorecido esa lucha. Yo creo que sí, que ha sido importante la presencia de Miriam Germán, porque yo creo que ha habido una mejora general dentro del sistema de justicia. Hay desafíos, tenemos muchos desafíos, pero yo creo que se están haciendo esfuerzos y por eso que no podemos permitir que retrocedamos, porque el desafío es seguir avanzando. Por ejemplo, hemos avanzado mucho en sanción, pero no hemos avanzado en educación,
en medidas socioeducativas, en trabajar con esos hombres o con esa persona que tienen conductas agresoras, porque aquí la cárcel no educa. Entonces, ¿qué yo quiero? Que un agresor que es sancionado, pero que ese agresor además tenga herramientas, vaya a programas que le permitan reeducarse, porque cuando sale de ahí, sale peor. Entonces, como un círculo y el sistema vicioso. de enseñanza, Sergia, de alguna manera no hace su aporte, no ayuda a que cada vez la conciencia sea mucho mejor. En ese sentido, la educación dominicana no interviene. Te voy a poner 2 ejemplos, porque yo sé que estamos ya cortos de tiempo. Había en el sistema educativo, había una política de igualdad y equidad de género para ayudar en eso, que hace un ministro inmediatamente llega al poder, que elimina esa política de igualdad. El Ministerio de Salud Pública, puerta principal de entrada de los casos de violencia, una política de igualdad que hace el ministro, que elimina esa política y ese programa de igualdad. Esos son retrocesos. Y eso es grave porque se está cometiendo en un gobierno del PRM, se está retrocediendo, eliminando esa política que llevan muchos años de esfuerzo, de sacrificio. Bueno, pues muchas gracias, Sergia. Vamos a despedir a Sergia Galván. Ha sido un placer tenerte y siempre es grato tenerte. Me alegra mucho que hayamos vuelto a esta conexión que nos permitirá seguir abordando estos aspectos que nunca estarán de más. Siempre hay que abordarlos, siempre hay que reiterarlos, porque además cuando uno no se topa con un diputado como Cedeño, entonces se topa con un funcionario en el Ministerio de Salud Pública o en el Ministerio de Educación, troglodistas también, porque los hay, que eliminan derechos frente a los cuales ha tenido que luchar mucho para poder conseguirlo. Nos quedamos cortos, pero vamos a invitarla próximamente. Sí. Siempre bueno, siempre a la orden. Hay muchos temas. Señores, nos vemos. Albert, felicidades a Albert, que la pase bien en su cumpleaños. Nos vemos mañana desde las 7 por el 6. Bye, bye.